Hoy es el Día de los Inmigrantes y con ese motivo en Aragón, en Zaragoza, en el centro de Zaragoza, se ha salido a la calle para denunciar los problemas y obstáculos a los que todavía se enfrentan muchos de estos inmigrantes. Susana. Sí, así es. La Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Federación Aragonesa de Solidaridad han convocado una concentración aquí en Plaza España en la que han llevado a cabo 5 minutos de silencio coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Inmigrantes. Son muchas las reivindicaciones que llevan a cabo. Buenos días, Miguel Pina, de Migrar es un derecho. En una situación como hoy, en ese momento político y social, ¿cuáles son esos problemas que más preocupan a las entidades? A ver, por un lado es que no hay vías seguras para el acceso a tanto a España como a Europa, y eso obliga a que los migrantes tengan que coger la patera, cruzar el Mediterráneo para plantarse en España o para plantarse en Italia o en Francia. Ten en cuenta que Ceuta y Melilla, por ejemplo, no hay posibilidades de que los inmigrantes africanos lleguen allí y soliciten asilo, con lo cual tienen que acudir necesariamente a España. Eso hace que no haya esas vías seguras y legales que tendría que haber para que pudieran solicitar la figura del asilo, que está reconocida internacionalmente. Y esa es una de las reclamaciones también, que los acuerdos internacionales se tienen que reconocer. España los tiene que reconocer. Y de otra parte también es, ya que están, coordinar lo que es el salvamento marítimo. Estamos viendo lo que hay en Italia, lo que está pasando aquí, que pese a que hay organizaciones que intentan sacar a esta gente del mar, luego se encuentran verdaderos problemas para poder arribar a las costas de Europa. Y los tenemos ahí movidos en un limbo legal y jurídico que lo único que hace es matar a estas personas. Y de otra parte, pues también yo creo que es muy importante que se piense la importancia que tenéis los medios de comunicación a la hora de captar los mensajes que determinadas fuerzas políticas están dando. Son los bulos que calan sobre todo en la población joven, que nos están hablando de una invasión, que nos están hablando de que nos están asaltando, de que nos roban la identidad. Pensar que la gente que está llegando a España o Europa por patera es un porcentaje que no llegaría ni con mucho al 18-19%, la mayoría de la gente está andando por las fronteras legales. Entonces, combatir esos bulos tiene una importancia capital. Carteles como los que veíamos en las anteriores campañas electorales, que se asociaba, por ejemplo, a los menas, con decir lo que se está pagando a los menas, que no se les paga nada, le quita la pensión a tu abuela, o los ciudadanos chinos no pagan impuestos. Esto está generando una alarma social innecesaria, pero es que además es mentira. Entonces yo creo que esa es una de las funciones que los medios de comunicación se trata de informar, pero informar con la verdad por delante. Aquí en Aragón tenemos, vamos a llamarlos, ¿no?, casos de éxito, ¿no?, que están teniendo lugar, por ejemplo, en Mora de Rubielos, en Burbaga, que deberían de ser ejemplo, ¿no? Sí, a ver, en Aragón tenemos la suerte, entre comillas, de que hay muchos sitios donde los inmigrantes están integrados, no están generando ningún tipo de problemas. Tenemos 25.000 o 26.000 chavales en las escuelas y en los institutos aragoneses. Hay muchas escuelas del medio rural que hoy estarían cerradas si no fuera porque hay familias inmigrantes con los chavales haciendo y abriendo esas escuelas. Lo que pasa es que lo que se vende, volvemos a lo que te comentaba antes, lo que se vende es la delincuencia, además con datos falsos. Hay un ataque o hay una violación o hay no sé qué, enseguida se sacan, aunque sea mentira, de que se han sido unos chavales magrebíes. Luego se comprueba que no. Pero el bulo ya está creado, la bola ya está montada. Y en esta sociedad donde vivimos, me parece, a golpe de TikTok, de Instagram y sobre todo la gente más joven que no profundiza en la noticia, se queda con esa primera mentira, que en el fondo luego para ellos se convierte en una verdad que luego es muy difícil combatir. Muchísimas gracias, Manuel. Pues nos quedamos con eso, con esa campaña que han lanzado también, sobre todo para esas nuevas generaciones, pues sobre todo para que tengan en cuenta toda la desinformación y todos los bulos que hay respecto a este tema. Gracias, Susana. Pues sí, efectivamente se sueltan esos bulos, se quedan en la población joven, moja, y no se desmienten. Sí, o sea, es cierto que hay una gran diferencia entre lo que hay muchas veces en el discurso político sobre la migración y lo que es la realidad de la sociedad. Creo que Aragón es un gran ejemplo en el cual la realidad de la sociedad con la migración es mayormente positiva, ¿no?, en sus interacciones, en su vida cotidiana. Pero es cierto que tú, cuando ves muchas veces las declaraciones políticas, ¿no?, especialmente de partidos como Vox, la realidad parece ser prácticamente apocalíptica. Pero bueno, la realidad es que en Aragón el 13,5% de la población
es de origen migrante. En España, 1 de cada 4 menores de 18 años tiene ascendencia migrante. Esto marca claramente la realidad de este país, que es muy diverso en sus orígenes, en sus colores de piel y todo eso, y eso es una realidad impepinable en España. No es algo que esté por venir, sino que es algo que está ocurriendo ahora. Y creo que dentro de esto, una de las cosas, ¿no?, que se reivindica aquí es, por ejemplo, que haya vías seguras para migrar, porque la gente que migra, que viene en patera, no es que venga por gusto, es porque primero ha intentado pedir visados, no se conceden, no hay una vía segura y por lo tanto se tienen que lanzar al mar para poder hacer ese tipo de viajes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que el gobierno actualmente tendría que afrontar. Y otro asunto es el de la regularización. ¿Qué pasa con los migrantes que llegan aquí y que no tienen papeles? Y no tener papeles lo que te hace es imposibilitarte trabajar de forma legal, de forma segura, incluso poder denunciar, antes hablábamos de acoso escolar, poder denunciar ese tipo de casos de forma segura, ¿no? Por lo tanto, una regularización, mejorar las vías de las fronteras y sobre todo hacer ver que la convivencia, que la vida cotidiana de la migración en Aragón y en España es una vida normal, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el escándalo político y apocalíptico que se pone especialmente desde la extrema derecha. No sé si queréis decir algo, Javier. Sí, que realmente cuando estamos viendo los datos de crecimiento económico de España y también demográfico, que están muy por encima de otros sitios de Europa, y luego nuestro geógrafo de cabecera nos lo podrá aclarar más, tienen que ver precisamente con el fenómeno de la inmigración. O sea, si no hubiera más población, no habría la actividad que estamos teniendo en España, no habría el crecimiento. Luego, tenemos que ser conscientes de que necesitamos esa inmigración y necesitamos ayudar además a que la integración en nuestra vida sea lo más justa y lo más equilibrada y lo más razonable posible desde todas las instancias, sea la escuela, sea los servicios sociales y sea la propia convivencia. Y como dice Moja, efectivamente, España no es un país donde haya conflicto, que sí hay en otros sitios de Europa, como por ejemplo en Francia. O sea, no hagamos un problema donde efectivamente ese problema no es tal. Javier. Yo creo que la inmigración regulada es buena para España. Y la migración integrada es buena para España, en un país que tiene una tasa de demografía, una tasa de nacimientos bajísima, pero hay que recordar que los estados tienen derecho a regular esto y tienen la obligación de hacerlo. Los estados, en aplicación de su soberanía, pueden y deben regular la cantidad de inmigrantes que pueden entrar. Eso quiere decir que se pueden establecer cupos y que esos cupos pueden entrar de forma legal y ordenada, pero no de forma desordenada. Y eso es aplicación sencillamente de la soberanía, que es una de las bases de los estados modernos. Por lo tanto, la inmigración legal, ordenada y regulada por parte de España es buenísima, precisamente para evitar los problemas de delincuencia, falta de integración, etcétera, bolsas de marginalidad, etcétera, que se han generado en otros países de Europa y que aquí estamos todavía a tiempo de evitarlos. Bueno, yo simplemente añadir que dentro de esa inmigración, si se quiere hacer de forma regular y ordenada, tiene que haber los mecanismos para que esto se dé. O sea, la gente no se queda en situación irregular porque le apetezca, ¿no? Porque crean que es la mejor situación, sino porque hay un sistema que les dice: tú puedes tener los papeles si estás aquí más de 3 años, pero tienes que estar 3 años sin papeles, sin trabajar y tal. Por lo tanto, es como que es la dicotomía a la que se enfrenta mucha gente. ¿Cómo hago yo para estar aquí 3 años? No puedo trabajar legalmente, pero sin embargo tengo que estar para poder estar de forma regulada y ordenada, ¿no? Que eso es como el gran tema que ocurre, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de un Estado, de un sistema que crea la ilegalidad, ¿no? Que te obliga a decir, bueno, pues búscate la vida de la manera que puedas, y así es como acaba, ¿no? Mucha gente trabajando en el campo, sin papeles, sin contratos, sin nada. En muchos, en la economía sumergida de los cuidados, ¿no? De limpieza o de cuidado de personas mayores, y pagando en B, ¿no? Y se crea todo ese limbo de ilegalidad que acaba generando esas situaciones de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es el Estado quien tiene que hacerse cargo y decir, bueno, pues si estas personas ya están aquí, pues vamos a hacer que sea provechoso para el sistema, ¿no? Que puedan cotizar, que puedan hacer sus cosas legalmente, que puedan integrarse, ¿no? Como has comentado, legalmente, sin que se vean empujados a esa clandestinidad que, por desgracia, no trae nada bueno. Claro, pero el establecimiento de esos cupos de entrada ordenados y legalizados y ordenados y establecidos por el Estado debe ir precisamente de la mano de la legalización de la situación en el momento que se entra, porque si esos cupos son establecidos por el Estado en aplicación de su soberanía, esa entrada es legal y por lo tanto tiene que ir asociada a una situación de legalidad, no de marginalidad.